El aire en la cocina de la abuela siempre tenía una textura distinta, casi densa, cargada de una humedad que olía a esperanza y a tierra mojada. Bastaba con cruzar el umbral para que el aroma punzante del eucalipto te golpeara suavemente el rostro, abriendo no solo los pulmones, sino también los recuerdos más profundos. Allí, entre cacerolas de peltre y frascos de vidrio sin etiquetas, se gestaba una magia que no necesitaba de títulos universitarios ni de complejos laboratorios de cristal. Era la botica familiar, un santuario donde el tiempo parecía detenerse mientras el vapor de la manzanilla subía en espirales lentas, prometiendo un alivio que ninguna pastilla moderna parecía capaz de replicar con tanta ternura. Para muchos de nosotros, ese fue el primer contacto con la medicina. No un consultorio frío y aséptico, sino las manos rugosas de una abuela que, con un ungüento casero y una oración susurrada, lograba lo que hoy llamamos milagros. Sin embargo, detrás de esa atmósfera nostálgica late una pregunta que la ciencia moderna ha intentado ignorar durante décadas. ¿Cómo es posible que estos remedios, carentes de una base tecnológica aparente, funcionaran con una precisión tan asombrosa? Nos han enseñado a confiar ciegamente en el blister plateado y en el compuesto químico purificado, viendo la sabiduría de nuestros ancestros como simples cuentos de viejas o supersticiones pintorescas de un pasado rural que ya no nos pertenece. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que nos han contado. Mientras nosotros buscamos la solución instantánea a través de una píldora mágica que promete borrar el síntoma en minutos, nuestros abuelos entendían el cuerpo como un ecosistema delicado que requería un proceso ritual, una paciencia que hoy hemos perdido en el frenesí de la modernidad desconectada. Existe una brecha generacional que se ensancha cada día más, una grieta donde se pierde el conocimiento vital para nuestra supervivencia. Para el hombre moderno, la salud es una mercancía que se compra en la farmacia de la esquina. Para el abuelo, el guardián del conocimiento, la salud era un diálogo constante con la naturaleza. Ese contraste es el corazón de nuestro viaje. No se trata simplemente de validar la nostalgia de los días de campo, sino de reconocer que estamos ante una de las mayores bibliotecas de conocimiento humano jamás creadas, una que no se escribió con tinta, sino con siglos de observación, de ensayo y de un error que a veces se pagaba con la vida. Lo que hoy descartamos como folclore es, en realidad, la base sobre la cual se erigen industrias farmacéuticas multimillonarias, que hoy, paradójicamente, intentan patentar lo que siempre fue libre en el jardín de nuestras casas. Antes de continuar profundizando en este misterio, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para que podamos conectar estas raíces geográficas que todos compartimos. Es vital entender que cada planta que crecía en el huerto familiar tenía una razón de ser, una función química específica que la ciencia moderna está comenzando a redescubrir bajo nombres técnicos complicados. El viaje que hoy emprendemos nos permite comprender que la medicina de nuestros antepasados no se encontraba resguardada en tomos polvorientos de una biblioteca universitaria, sino que palpitaba en una biblioteca viva, la palabra hablada. Durante milenios, el conocimiento médico más profundo se transmitió a través de susurros junto al fuego, de consejos mientras se pelaban verduras y de instrucciones al pie de una cama febril. Esta biblioteca oral constituía un patrimonio invisible que no requería de tinta, pues dependía de la cercanía humana y de una confianza inquebrantable en la memoria ancestral. Esta transmisión no era casual, sino un rito de paso esencial para la vida. Cada receta para una tos o un dolor de estómago representaba un eslabón en una cadena ininterrumpida que se remontaba a tiempos donde el ser humano y el bosque eran uno solo. No existían manuales porque la práctica diaria era el único examen válido, y la supervivencia familiar, el único título necesario para ejercer el arte de sanar. Debemos entender que para el abuelo y la abuela, la botánica era el motor de supervivencia dictado por la necesidad absoluta. En las zonas rurales de antaño,
Los hospitales eran lujos geográficamente lejanos y emocionalmente extraños, edificios que pertenecían a un mundo urbano inalcanzable. Cuando una fiebre atacaba en el silencio de la noche o una herida se infectaba tras la siega, no existía una ambulancia a la cual llamar. Esa carencia de recursos externos obligó a nuestros ancestros a agudizar su instinto y convertir sus ojos en herramientas de precisión. Se transformaron en botánicos por obligación, aprendiendo a leer las señales de la Tierra con la misma fluidez con la que hoy leemos una pantalla digital. Era un sistema de salud descentralizado, donde cada hogar era su propia clínica. El huerto que rodeaba la casa familiar no era solo alimento. Era la farmacia de la tierra que permanecía siempre abierta y gratuita. Este cuerpo de conocimiento no surgió por accidente. Fue el resultado de siglos de un riguroso proceso de ensayo y error, una metodología científica rudimentaria, pagada con experiencia acumulada. Las comunidades aprendieron qué raíces poseían la virtud de calmar el dolor y cuáles podían detener el corazón para siempre. Identificar la diferencia entre una planta que cura y una que envenena fue una labor de observación minuciosa, estudiando a los animales y los ciclos del entorno. El guardián del conocimiento, esa figura de piel curtida, era quien custodiaba estas verdades. La abuela no solo sabía que la menta ayudaba a la digestión, conocía exactamente en qué fase lunar recolectarla para que sus aceites esenciales estuvieran en su punto máximo de potencia medicinal. Cada planta era tratada con un respeto casi religioso, entendiendo que su poder curativo dependía de la armonía con la que fuera extraída de su lecho natural. Entendía profundamente que el primer sol de la mañana activaba propiedades químicas que el frío de la noche mantenía adormecidas. El rol social del curandero familiar trascendía lo puramente físico. El abuelo no era simplemente quien preparaba el té, era el pilar emocional que sostenía la calma cuando la enfermedad amenazaba la armonía del hogar. En sus manos rugosas residía la autoridad de quien ha visto a la naturaleza actuar una y mil veces. Su farmacia de la tierra funcionaba como un catálogo de soluciones biológicas que hoy, bajo la lente de la ciencia moderna, identificamos como compuestos bioquímicos complejos. El nieto investigador descubre hoy que esa fe en el remedio no era ciega, sino basada en la eficacia probada por el tiempo. Esta sabiduría no buscaba reemplazar la lógica, sino que era la lógica misma aplicada a la vida silvestre. Para ellos, todo esto era simplemente el orden natural de las cosas en la Tierra. Esta conexión simbiótica entre el humano y su entorno permitía que el diagnóstico fuera siempre holístico. Nunca se trataba solamente de callar un síntoma, sino de restablecer un equilibrio sagrado entre el paciente y el mundo, forjando un legado de resiliencia frente a la modernidad desconectada. Lo que para nuestros antepasados era una cuestión de fe y observación cotidiana, para la ciencia moderna se ha convertido en un campo de validación. No era magia, aunque a los ojos de un niño lo pareciera cuando la abuela preparaba un brebaje. Era química orgánica en su estado más funcional. Uno de los ejemplos emblemáticos de esta sabiduría escondida reside en el sauce blanco. Durante milenios, el guardián del conocimiento recomendaba infusiones de su corteza para calmar las fiebres tercas y los dolores de cuerpo que afligían a la tribu. El abuelo no conocía la estructura molecular de la salicina, pero sabía que ese árbol, que crecía cerca del agua, contenía el secreto del alivio. Hoy, el nieto investigador comprende que esa corteza fue el precursor directo del ácido acetilsalicílico, el compuesto activo de la aspirina. Lo que la farmacia industrial nos vende hoy en cajas ya estaba disponible en la botica viva del jardín familiar, esperando a ser extraída con el respeto que solo la paciencia permite. En esta exploración de la ciencia oculta, nos encontramos con guerreros químicos que combatían infecciones mucho antes de Alexander Fleming. El ajo, por ejemplo, era considerado el antibiótico de los pobres, pero su riqueza interna es incalculable. Al ser machacado, el ajo libera alicina,
un potente agente antimicrobiano que desafía a bacterias y parásitos con una eficacia que la modernidad desconectada a menudo subestima por su sencillez. Junto a él, la miel pura de abeja actuaba no solo como endulzante, sino como un sello biológico. La ciencia ha confirmado que la baja humedad y el pH ácido de la miel, sumados a la producción natural de peróxido de hidrógeno, crean un entorno hostil donde los patógenos no pueden sobrevivir. Cuando la abuela mezclaba ajo macerado y miel, estaba formulando una barrera defensiva diseñada por la propia naturaleza para proteger la vida sin penicilina sintética. El sistema digestivo era un terreno que nuestros abuelos dominaban con maestría a través de la química de las plantas. La manzanilla no es solo una flor delicada para un té relajante. Sus terpenoides y flavonoides actúan como antiespasmódicos que relajan la musculatura del estómago inflamado o con espasmos. El jengibre, con sus poderosos gingeroles, bloquea los receptores que provocan las náuseas, funcionando con una precisión que rivaliza con fármacos modernos. Incluso el hinojo contiene anetol, una sustancia que ayuda a regular la motilidad gastrointestinal y reduce la inflamación. Estas plantas no eran elegidas al azar por su sabor, sino por su capacidad intrínseca de restaurar el equilibrio químico de forma inmediata y segura. Un descubrimiento relevante es el fenómeno de la sinergia vegetal. El abuelo insistía en usar la planta completa, en lugar de aislar solo una parte. Hoy sabemos que este enfoque holístico tiene una base científica. Los compuestos secundarios de una planta a menudo actúan como amortiguadores de los efectos secundarios del compuesto principal. Mientras que la medicina moderna aísla una molécula única y pura para maximizar potencia, generando reacciones adversas, la botica de la abuela ofrecía un cóctel equilibrado, donde otros nutrientes ayudaban al cuerpo a procesar el principio activo. Es la diferencia vital entre un solo instrumento gritando y una orquesta en perfecta afinación bajo la dirección de la naturaleza. Casos específicos, como el uso del árnica para los golpes o el saúco para la gripe, demuestran esta precisión. El árnica posee lactonas que reducen la inflamación al aplicarse sobre la piel. Por su parte, el saúco posee antocianinas que impiden que el virus de la influenza se adhiera a las células, actuando como un escudo protector invisible que el abuelo suministraba con sabiduría en jarabe. Esta ciencia no estaba encerrada en laboratorios, sino que crecía libre bajo el sol, recordándonos que la tecnología de la salud ha estado siempre a nuestros pies, esperando a que el nieto investigador recupere la humildad para escuchar las lecciones de la tierra. La observación de estas interacciones nos revela que el saber de los ancestros no era una alternativa a la ciencia, sino su fundamento más antiguo, puro y esencial para la vida. Sin embargo, el secreto de las curas de nuestros abuelos no terminaba en la composición química de una raíz o en la concentración de aceites esenciales de una hoja. Existía un ingrediente invisible, a menudo descartado por la industrialización de la salud, pero que resultaba ser el catalizador de toda recuperación: la intención y el ritual. Cuando la abuela se acercaba al lecho de un nieto febril, no traía simplemente una taza de infusión humeante. Traía consigo una atmósfera de seguridad que la ciencia moderna hoy comienza a estudiar bajo el lente de la psiconeuroinmunología. Este campo explica que el estado emocional del paciente altera directamente su respuesta biológica. El simple contacto físico, esa caricia en la frente o el ajuste de las mantas por parte del guardián del conocimiento enviaba una señal clara al sistema nervioso central. El peligro ha pasado, estás a salvo. No eran gestos vacíos, eran llaves biológicas que abrían las puertas de la recuperación. Esta sensación de seguridad profunda provoca un descenso en los niveles de cortisol, la hormona del estrés que paraliza las funciones del sistema inmunitario y detiene los procesos de reparación celular. Al reducirse el cortisol, las defensas naturales del cuerpo, como los linfocitos y las células naturales, se reactivan con una fuerza renovada. No era solo el vapor del eucalipto lo que abría los pulmones del pequeño. Era la liberación de oxitocina y endorfinas generada por el cuidado del abuelo, lo que reducía la inflamación.
El nieto investigador comprende ahora que el cuidado no era un concepto abstracto, sino un agente biológico activo que preparaba el terreno para que la química de las plantas hiciera su trabajo. Aquí es donde entra en juego el efecto placebo. Lejos de ser un engaño o una simple sugestión, el placebo es el testimonio del inmenso poder de la mente sobre la materia y la capacidad autocurativa de nuestra especie. La fe que el nieto depositaba en el remedio de su ancestro funcionaba como un interruptor biológico. Si el guardián, con su voz calmada y su autoridad, aseguraba que aquel brebaje amargo traería el alivio, el cerebro comenzaba a segregar neurotransmisores analgésicos, incluso antes de que el primer sorbo llegara al estómago. Este ritual de curación creaba una expectativa de salud tan poderosa que el cuerpo, obediente a la voluntad de la psique, aceleraba los procesos de regeneración celular. El remedio era el vehículo, pero la confianza era el combustible que encendía el motor de la sanación. Los rituales de tiempo y forma también desempeñaban un papel crucial en esta conexión sagrada. No se trataba de simples supersticiones. Cuando el abuelo insistía en que ciertas flores debían recolectarse bajo una fase lunar, o que los ungüentos debían aplicarse a una temperatura adecuada. Estas prácticas imponían un ritmo de paciencia y observación que la modernidad desconectada ha perdido. El ritual obligaba al paciente y al cuidador a detenerse, a estar presentes en el momento del malestar. Al hervir el agua, al machacar las hojas y al esperar el tiempo justo de infusión, era una meditación activa. Este proceso transformaba el acto de tomar una medicina en un compromiso con la propia vida y con los ciclos de la naturaleza. Para nuestros abuelos, la enfermedad no se veía como un fallo mecánico de una pieza aislada del cuerpo, sino como un desequilibrio holístico. Si el nieto caía enfermo, el guardián entendía que no era solo por la invasión de un agente. Era porque el equilibrio entre su cuerpo, su mente y su entorno se había roto. La curación requería, por lo tanto, una atención integral que incluía el descanso, el silencio y la integración emocional. El guardián del conocimiento sabía que no se podía sanar el cuerpo si el alma estaba inquieta o si el ritmo de vida era agitado. Por eso, sus curas siempre venían acompañadas de historias, de silencios compartidos y de una paciencia revolucionaria. En la botica de la cocina, se entendía que el tiempo era un aliado y que la verdadera salud florecía cuando permitíamos que el organismo recuperara su armonía a su propio paso, bajo el cobijo de la sabiduría que solo el vínculo puede proporcionar. Esta visión intentamos rescatar para no quedar huérfanos de nuestra capacidad de sanar. Esta armonía milenaria, tejida con hilos de paciencia y observación profunda, se enfrentó a un muro de acero y cristal con la irrupción del siglo XX. La industrialización de la salud no solo trajo avances tecnológicos innegables, sino que impuso una visión puramente química, mecanicista y comercial que comenzó a desplazar la sabiduría ancestral del hogar. En este nuevo paradigma, el saber de la abuela fue relegado injustamente al terreno de la superstición o del folclore pintoresco, y la figura del guardián del conocimiento fue despojada de su autoridad natural frente a la bata blanca del laboratorio. El olvido se convirtió en una herramienta de progreso sistemático, y la sociedad moderna comenzó a creer ciegamente que la salud era algo que se compraba exclusivamente en una caja de cartón, perfectamente sellada y despojada de cualquier rastro de ritual, historia o conexión humana. La transición fue sutil pero devastadora para nuestra memoria colectiva. Pasamos de entender nuestro entorno inmediato como una farmacia viva y generosa a depender de una estructura logística global extremadamente frágil. Este cambio radical no solo afectó nuestra autonomía personal, sino que dio paso a un fenómeno paradójico y sombrío, la biopiratería. Resulta irónico que, mientras el discurso oficial desacreditaba los remedios caseros por carecer de un supuesto rigor científico, las poderosas y globales corporaciones farmacéuticas enviaban expediciones discretas a los rincones más biodiversos del planeta. Buscaban a los últimos guardianes, a esos abuelos y chamanes,
para extraerles el secreto oculto en una raíz, una corteza o una flor específica. El objetivo final no era honrar esa herencia milenaria, sino aislar el principio activo, sintetizarlo y protegerlo bajo una patente comercial que garantizara beneficios económicos. Es la gran contradicción de nuestra era. Se patenta y se cobra por aquello que nuestros antepasados compartían gratuitamente como un bien esencial de la comunidad, transformando un legado de supervivencia en una mercancía restrictiva. A este expolio intelectual se suma una tragedia física irremediable: la pérdida acelerada de la biodiversidad global. El nieto investigador observa hoy con una profunda preocupación cómo la desaparición de ecosistemas enteros no solo representa un desastre ecológico, sino el incendio silencioso de la mayor biblioteca médica de la humanidad. Cada vez que una especie vegetal se extingue debido a la expansión industrial desmedida o al cambio climático, se borra para siempre una receta biológica que nuestros antepasados tardaron siglos de ensayo y error en perfeccionar. Cuando el huerto de la infancia es reemplazado por el asfalto gris, no solo perdemos un simple espacio verde, perdemos la capacidad ancestral de autocuración. El riesgo del olvido es, en última instancia, el riesgo de quedar completamente huérfanos de las herramientas biológicas básicas para gestionar nuestra propia salud. Esta desconexión profunda ha generado una vulnerabilidad humana sin precedentes. Hoy en día, la mayoría de nosotros nos sentimos aterrados e incapaces de tratar una dolencia básica sin depender de una farmacia abierta las 24 horas. Hemos olvidado cómo leer los mensajes sutiles de la tierra y cómo interpretar las señales de advertencia de nuestro propio cuerpo. El antagonista, representado por esa industrialización desmedida, ha logrado que miremos un jardín descuidado y veamos solo maleza molesta, cuando en realidad estamos caminando rodeados de aliados silenciosos y potentes. La pérdida de este conocimiento práctico nos ha vuelto dependientes de un sistema que, a menudo, trata el síntoma de forma aislada, pero ignora por completo la raíz del desequilibrio emocional o físico que la abuela detectaba con solo observar nuestra postura o el brillo de nuestros ojos al amanecer. Sin embargo, en medio de este panorama de desapego, estamos presenciando un renacimiento inesperado y esperanzador. La ciencia moderna, quizá impulsada por sus propias limitaciones para enfrentar enfermedades crónicas o por la creciente resistencia global a los antibióticos químicos, ha comenzado a mirar hacia sus raíces. Existe un interés académico y médico creciente por validar aquello que los abuelos ya aplicaban por puro instinto de supervivencia. El nieto investigador encuentra ahora miles de artículos científicos que confirman, con datos estadísticos, la eficacia del jengibre o las propiedades neuroprotectoras de plantas que antes eran despreciadas por la academia tradicional. Este giro no representa un retroceso, sino una integración necesaria para la supervivencia humana. La modernidad está descubriendo que la tecnología más avanzada no se encuentra solo en el microscopio, sino en la compleja sinergia de una hoja que ha evolucionado junto a nosotros. Estamos aprendiendo que el futuro de la medicina no reside en elegir bandos, sino en recuperar la humildad de reconocer que nuestros ancestros ya habían descifrado los códigos más profundos de la vida. Al llegar al final de este viaje de redescubrimiento, el nieto investigador comprende que el verdadero secreto de aquellas curas milagrosas no residía exclusivamente en una molécula aislada o en una planta mágica escondida en el huerto. El secreto fundamental, ese que la ciencia moderna comienza ahora a balbucear con timidez bajo términos como psiconeuroinmunología, era la observación profunda de los ritmos de la naturaleza y, sobre todo, la inquebrantable fuerza del vínculo humano. La abuela no solo entregaba una infusión de hierbas amargas, entregaba su tiempo, su presencia absoluta y una atención plena. Aquellas manos que picaban con parsimonia el jengibre o que entibiaban el aceite de manzanilla entre las palmas, estaban transmitiendo una seguridad biológica que le decía al sistema nervioso del enfermo que el peligro había pasado
y que era seguro comenzar el proceso de reparación. En la botica de la cocina, no existía una separación tajante entre el cuerpo y el espíritu, ni entre el remedio y la persona que lo administraba con devoción. El guardián del conocimiento sabía, quizás por pura intuición ancestral, que la medicina más potente es aquella que reconoce la dignidad del sufriente y lo reintegra a su entorno natural con paciencia. Hoy, nos encontramos en una encrucijada histórica, donde no es necesario ni inteligente elegir entre el laboratorio estéril y el jardín silvestre. El puente entre estos dos mundos se está construyendo finalmente bajo el concepto de medicina integrativa, un espacio de respeto mutuo donde el rigor del método científico abraza la sabiduría empírica destilada durante siglos de supervivencia. No se trata de rechazar de forma necia la penicilina, las vacunas o las cirugías avanzadas que han extendido nuestra esperanza de vida de manera prodigiosa, sino de dejar de ver la sabiduría de los abuelos como una simple curiosidad pintoresca del pasado. La verdadera evolución humana consiste en integrar la precisión de la química sintética con la compleja sinergia biológica de las plantas, que han evolucionado codo a codo con nuestra especie. Al hacerlo, le devolvemos a la salud su carácter sagrado y holístico, recordando que somos seres biológicos que necesitan tanto el compuesto activo de una pastilla, como el aire limpio, la luz del sol y el cuidado afectivo para florecer realmente. Sin embargo, el tiempo es un recurso que se agota, y el olvido sigue acechando en cada esquina de nuestra acelerada vida urbana, amenazando con devorar los últimos vestigios de esta tradición oral. Por ello, surge un llamado a la acción intelectual y emocional urgente para cada uno de nosotros que aún tiene la fortuna de contar con sus mayores. Debemos convertirnos en arqueólogos de nuestra propia historia familiar y guardianes activos de nuestra propia herencia. No permitas que esa biblioteca viva que son tus abuelos se desvanezca en el silencio de los años, sin antes haber rescatado sus relatos y fórmulas. Siéntate con el guardián, apaga el teléfono, saca una libreta y pregúntale por aquel ungüento que usaba para las quemaduras de la infancia, o por el té que lograba calmar la angustia del pecho en las noches de incertidumbre. Documentar estos remedios no es un simple ejercicio de nostalgia, es una estrategia de supervivencia vital para las generaciones venideras. Cada receta anotada es una semilla de autonomía que le devuelves a tus hijos, una herramienta preciosa para que no dependan de un sistema industrializado que a menudo olvida la individualidad de cada ser humano. Llevamos una herencia invisible grabada en lo más profundo de nuestro código genético. Somos los orgullosos descendientes de aquellos que supieron interpretar el lenguaje cifrado de la tierra para sobrevivir a plagas, inviernos crueles y carencias que hoy nos parecerían insoportables. Nuestro organismo todavía responde con una familiaridad genética asombrosa a la química del sauce, al aroma balsámico del eucalipto y a la caricia nutritiva del aceite de oliva virgen. Esa memoria celular es el testimonio vivo de miles de años de convivencia armoniosa con el reino vegetal. Al reconectar con estos saberes ancestrales, no solo estamos intentando curar un síntoma físico, sino que estamos sanando la fractura existencial que la modernidad abrió entre nosotros y el planeta que nos sostiene. Miremos ahora nuestra cocina y nuestro jardín con ojos renovados por la gratitud. Ya no son simplemente lugares de nutrición básica o de decoración estética. Son verdaderos templos de salud, laboratorios de alquimia doméstica donde reside la posibilidad eterna de recuperar nuestro equilibrio perdido. Al honrar las manos callosas de la abuela y la paciencia infinita del abuelo, estamos reclamando nuestra propia soberanía sobre nuestra vida y nuestro bienestar integral. El secreto ha estado siempre ahí, frente a nosotros, esperando en el aroma punzante de una rama de romero o en la calidez reconfortante de una compresa de lino. Es una invitación a volver a las raíces, a valorar el vínculo que nos une y a entender que, en el vasto tejido de la existencia, la cura más milagrosa sigue siendo el amor transformado en conocimiento compartido. Al final de este largo camino,
Descubrimos que no somos seres separados de la tierra, sino que somos la naturaleza misma recordándose a sí misma, a través del amor de nuestros ancestros, cómo volver a sanar.